Okay. Good evening, everyone. My name is Nicholas Calzado. I'm the Director of Events Programming with the Miami Film Festival. Welcome to night 4 of the GEMS Festival, which has been mostly online, as you know. I hope you're enjoying from the comfort of your own home. I want to take a brief moment to thank one of our sponsors and our official beer sponsor, Estrella Damm. If you're enjoying this at home, feel free to toast along with me and enjoy this great talk and then some more movies. Thank you, Estrella Damm, for your wonderful partnership with us. It's my pleasure here to welcome acclaimed Spanish filmmaker Benito Zambrano. He has made just some amazing body of work films, including Solas, La Voz Dormida. Both of those films played at the Miami Film Festival when they came out. He also directed Havana Blues, amongst other films. His latest movie, Out in the Open, Intemperie, which hopefully you've gotten a chance to see as part of our GEMS Festival, was nominated for 5 Goya Awards and won the award for Best Adapted Screenplay. This Q&A is going to be in Spanish, but after each answer, I'll translate the answers for you guys. Bienvenido, Benito. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches aquí, en España. Buenas tardes aquí en Miami. Perfecto. Un placer. Mi primera pregunta, Intemperie es una adaptación de una novela y leí algo, y no sé si es verdad, pero que en la novela no se defina ni la época ni el lugar. Y sin embargo, en la película queda claro que esto ocurre en los años después de la Guerra Civil en el sur de España. ¿Por qué, si fuiste tú que elegiste ese contexto histórico, por qué lo elegiste? Y para un público no español, ¿qué aporta ese contexto histórico a la historia? ¿Qué sutilezas salen por eso? Claro. No, en la novela, efectivamente, no se aclara, no se especifica un tiempo en concreto, ¿no? Un espacio ni un lugar en concreto, ¿no? Pero sí se insinúa, por lo que cuenta, por los elementos que van apareciendo, que obviamente están hablando de una etapa de nuestro país que podíamos situarlas, pues de los, digamos, entre los años 40, 50 y 60 como mucho, ¿no? Se deducía, ¿no? Por lo que podía contar, por los elementos y por las referencias que se hacen. Está hablando de una España rural, de una España antigua, de una España de personajes que se mueven en burros y donde, pues, en este caso, por ejemplo, pues, muy de terratenientes, del que tiene la tierra, se cree que además es el dueño de la gente. Es decir, había una serie de elementos que obviamente, sin que el autor lo hubiese especificado, a nosotros y, bueno, la adaptación con los guionistas nos daba pie, ¿no? Entonces, nos venía bien, por los cálculos que hacíamos, por el tipo de personaje que queríamos contar, que era una película que ocurría más o menos una vez que había terminado la Guerra Civil, que fue un momento clave en la historia de nuestro país, muy decisivo. Fue un momento muy sangrante, muy doloroso, y muy dramático y muy traumático en la historia de nuestro país, y que ahí encajaba bien para poder contar y de alguna forma desarrollar cierta historia de los personajes, ¿no? Es decir, calculamos, decíamos, bueno, pues si es un personaje que en este momento tiene tal edad, ha vivido esto, nació, es decir, digamos en el trabajo que hacemos cuando estamos escribiendo el guión. ¿Y por qué es importante, de alguna manera, situar una historia en una época, en un contexto, en un espacio-tiempo? Porque obviamente, quitando películas, digamos, de un determinado género donde no importa y donde tú te inventas una época, un tiempo, normalmente el cine, como es una de las artes más realistas, donde lo que te lo cuenta de una manera muy clara, muy nítida, necesitas ubicarlo en un espacio-tiempo porque tú al equipo por ejemplo, de vestuario, de maquillaje, de arte, si tú le tienes que decir, mira, esto ocurre en tal lugar y en tal época aproximadamente. Porque, imagínate, ¿no? Los muebles, el tipo digamos, es que no es lo mismo decir México 1945
que decir Rusia en 1945, que Claro. decir Alemania en 1945, que decir África o, yo qué sé, Nigeria en 1945. Está claro que cambia todo, cambia el espacio, cambia la época, porque lo que vamos a utilizar desde qué ropa, ya te digo, o si hay un coche, si hay... Si tú haces una película totalmente, digamos, atemporal o de género o tal, puede ocurrir en cualquier época de la historia de la humanidad. Pero cuando habla un poco del cine, tienes que decirle al equipo aproximadamente en qué época se desarrolla, en qué tiempo, incluso en qué época del año, en qué lugar, porque tiene que ser coherente con el vestuario, con los objetos, con el mobiliario, sí, todo eso cuenta, ¿no? Entonces había que de alguna forma datar y poner y concretar y decir, bueno, pues estamos, obviamente también por la historia que se cuenta, por ejemplo, pues es una historia que ocurre, como dice el título, a la intemperie, ¿no? Y ocurre en una zona seca, árida, de mucho calor y tal. Y claro, pues no lo puede hacer nada más que en la zona, digamos, centro-sur de España, de la península, ¿no? Es como si yo quiera hacer una película en Estados Unidos. Pues no es lo mismo hacerla en el norte que hacerla en el sur, porque está claro, los climas cambian, ¿no? Y el paisaje cambia, entonces lo árido, lo seco era importante. Entonces todo eso nos ayudó a ubicarlo en una época, en un contexto social, en un contexto rural y en un contexto, digamos, espacio. Y eso un poco fueron los elementos que nos fue llevando a situarlo, pues, la película en España, pues, 7 años después de haber terminado la Guerra Civil, ¿no? Es un poco la idea. Perfecto. Bueno, voy a hacer una pequeña traducción de eso. So I asked him, in the novel, there's not a specific historical context, but in the film, it's set specifically 6 years after the Civil War. And I asked them, why they made that choice, and what significance it has. And he said, well, yeah, it's true that the novel doesn't specify, but when you read it, there's certain elements that make it clear. It could be the 40s, the 50s, the 60s. It's clearly a rural kind of antiquated setting where people are using donkeys. Where landowners kind of treat the people who live on the land as property. There's kind of like a feudal dynamic there. And so with that, they were able to kind of more or less decide, okay, this could be from this era. And then that's a very important point in Spanish history, bloody, traumatic. So it was a good fit for the story and for thinking about these characters. Well, if they're this age, then they've lived through this, and this, and it kind of helped shine a light on the characters. And also because it's just important for the whole crew to have something to anchor their creative choices on. So it's not like a genre film where maybe it doesn't matter when it's set. Knowing exactly the time period really helps the art department, the costume, makeup, everyone kind of make very specific choices about this. And because it's set in a dry, open place, it kind of had to be the south of Spain. Muchas gracias, Benito. Entró una pregunta del público y quieren saber, cuando leíste la novela, ¿qué es lo que más te llamó la atención? O sea, ¿qué es lo que te conmovió de la novela? Y si es algo relacionado con nuestro momento cultural de ahora. Vale, ok. Tengo que hacer una importante aclaración, que a mí este proyecto, cuando me llega, ya me llega un proyecto muy avanzado, ya me llega con un guión hecho, ¿no? Es decir, con un guión terminado, que me proponen los productores, era, Benito, ¿te interesa hacer esta película? ¿Quieres hacer esta película? Y claro, yo leo el guión y digo, hostia, sí me interesa, ¿no? Después fue que leí la novela. No es como el caso de mi película anterior, La voz dormida, que fue una novela que yo leí, que a mí me impresionó y yo decidí hacerla. En este caso, todo este proceso ya venía. Si yo en realidad lo que hago es, entre comillas, muy así, intentar hacer una adaptación del guión que ya se había hecho de la novela. Y eso es lo que yo hice. Bueno, si quieres, Nico, traduce tú y yo después te sigo explicando el resto. ¿Quieres? Okay. So I relayed a question from our audience, which was,
what was it about the novel that spoke to him, that stuck out to him. And he said, actually, this was a little different than a previous project of his, La Voz Dormida, which I mentioned. In that case, he read the novel and was moved by it and decided to make a movie based on it. In this case, the project came to him in a little bit more of an advanced state, and he read the script and he loved it. And then, as part of his research, he went back and read the novel. Okay, Benito. ¿Vale? Entonces, cuando yo leo el guión y leo la novela, pues hay muchos puntos que me conectan con la historia. Por ejemplo, yo entendía que la novela había que llevarla, obviamente, la historia es una historia del ámbito rural, donde, de gente pobre, de lo que son la miseria de la España rural de aquella época, donde el que posee la tierra se cree dueño y señor de la gente que habita la tierra. Y claro, yo vengo, mis orígenes son orígenes pobres, de una familia de campo, del mundo rural. Yo he trabajado mucho en el campo cuando era niño, y entonces todo eso me hacía que la novela tenía unos componentes muy cercanos a mi vida, y después me atraía muchísimo también esta historia, digamos, con unos componentes de western, de género, que a mí de niño siempre me han gustado, ¿no? Entonces, varias razones hacen que de pronto diga, yo sí quiero hacer esta película, ¿no? Qué bien, qué bien. So then when he went back and he read the novel, and he reread the script, there were a lot of things that really connected in both with him, and that excited him. The rural setting, the kind of poor characters, the misery of that kind of post-war era, the landowners kind of mistreating the people who work in the fields and stuff. That all connected with him because he grew up with kind of a poor, more rural atmosphere. He did a lot of work in fields as well when he was growing up, and so that kind of personal element really connected with him, and it also excited him. This kind of rural Western setting, because growing up he loved Western films, and so that was very exciting for him. Gracias, Benito. Okay. Y desde que leíste el guión, ¿estabas ya pensando en Luis Tosar como el pastor, o eso fue una idea que vino más tarde? ¿Y cómo fue el proceso de convencerle? ¿Qué pensó él cuando leyó el guión? Bueno, igual que te contaba antes, en el paquete, digamos, del guión, la propuesta de los productores era: tenemos este guión y tenemos este actor que va a ser el personaje de la película. Yeah. Y yo dije, bendita imposición, ¿no? Es decir, trabajar con Luis Tosar, que para mí es uno de los grandes actores, yo no solo diría que de España, creo que del mundo, es un actor que a mí me parece increíble. Buenísimo. Y tal, muy bueno. Pues entonces, por eso digo que no lo elegí yo, pero ya te digo, bendita imposición de los productores. Claro. So I asked him, when he decided on Luis Tosar to play the shepherd, and he said, actually, it goes back to when he was presented the package of the film with kind of the script already in an advanced stage. Luis Tosar was already part of the package of the movie that the producers had brought. But far from being in a position, he says it was amazing and made the project all the more appealing to him, because Luis Tosar is one of the great actors, not only in Spanish cinema, but in world cinema. So it was a thrill to be able to do that. Y ya estaba Jaime López como el niño, o eso fue algo que tú tuviste que hacer una búsqueda para ese papel? Me imagino que es muy difícil llenar el papel de un niño protagonista, ¿no? Sí. Sí, solo el único actor, digamos, que había como condición del proyecto era Luis Tosar. Todos los demás fueron actores que yo pude elegir, normalmente pues, lo que hacemos siempre, ¿no? A través del proceso de hacer un casting, de ir viendo qué actor es el que mejor encaja con cada personaje, ¿no? Yeah. Pero en el caso del niño, obviamente era el coprotagonista, por no decir el protagonista de la película, ¿no? Entonces, sí es cierto que elegir el niño se convirtió por un momento en mi obsesión, era lo más importante. Sí, Claro. porque teníamos que tener a un niño
con una capacidad de interpretación impresionante, porque ya solo arrancar la película era arrancar un niño con una vida y unos conflictos tremendos, ¿no? Es decir, lo que hablamos muchas veces, con una mochila de vida, ¿no?, a la espalda, terrible, ¿no? Un niño que había sido violado, de alguna manera. Entonces ya tenía que empezar ahí y el niño tenía que ir cambiando y evolucionando, pasar por un montón de situaciones muy difíciles, entre ellas, de alguna forma, perder el miedo, las tensiones, sus prejuicios, para de pronto, ¿cómo te diría, no? Cambiar y ser una persona nueva, pero a la misma vez sentir que por fin había encontrado el padre que nunca había tenido y después morir ese hombre en sus brazos, ¿no? Yeah. Entonces, el niño tenía que pasar por una cantidad de situaciones que cuando nos dimos cuenta, es decir, ¿cómo encontramos un niño con esta capacidad de interpretación, no? Y entonces estuvimos haciendo casting con muchísimos niños, vimos muchísimo, hasta que encontramos a Jaime y, bueno, ya fue una maravilla, ¿no? Trabajar con él, obviamente con su coach, que estuvo trabajando con él mucho tiempo, y era un niño muy, muy concentrado, muy serio, que trabajó con una fe increíble y con una disciplina y un rigor de un profesional, ¿no? Qué bien, qué bien. So as Benito about the child actor who's the lead, Jaime Lopez, if he was also part of the package or if that was part of casting, and he said no, it was only Luis Tosar was part of the package, so the other roles had to be filled, and finding the actor to play the kid was just became his obsession, because you needed to find someone who just has an extraordinary amount of range to be able to take on this role. The character has just lived a remarkable, difficult life, enormous conflicts. He's been abused. And on top of that, that's just the backstory of the character. In the course of the film, he has to change and evolve and go through so many incredibly difficult scenes. He has to lose fears. He has to lose his prejudices. He has to come through all of that and become a new person. On top of that, the character finally meets a father figure, which is the shepherd character, only to have that father figure, die on him at the end of the film. So it's just an amazingly difficult role, and they were overwhelmed at how are we going to find a kid who can kind of take on all of these elements. But they finally did find Jaime, and Benito says he was amazing. Very great to work with. He also worked a lot with a coach, so between the three of them, they would prepare. But that Jaime the kid had just amazing concentration, discipline, and was just a pleasure to work with. Bueno, se me está acabando el tiempo. Tenemos tiempo para una pregunta más. La película es tan visual y tan cinemática. Cuando estuviste preparando con el cinematógrafo Pau Esteve Bilbao, ustedes tomaron inspiración en películas tipo westerns americanos, estudiaron otras películas. ¿Cómo fue el desarrollo y la preparación visual de esta película? Sí, claro, cuando nos planteamos hacer la película y empezamos a localizar en esta zona maravillosa donde hemos rodado la película, que es unos pueblos de la provincia de Granada, en Andalucía, una comarca preciosa, ¿no?, de allá. Y claro, teníamos una película que ocurría en un paisaje seco, durísimo, todo el tiempo en exteriores, prácticamente quitando 2-3 momentos de interiores, y de alguien que va caminando con un burrito y unas ovejas y un grupo de malotes que van en caballo. Y entonces dice, bueno, ¿y a qué se parece eso? Es obvio, ¿no? Es decir, el género rural por excelencia es el western. Todo ocurre en el ámbito rural, en el ámbito del campo, de la tierra. Es decir, las grandes películas del oeste americano, pues obviamente son ganaderos, vaqueros, cowboys, que llevan ganado de un lado a otro.
Es decir, el gran género del cine rural es el western, ¿no? Y nosotros en España tenemos mucha tradición de cine rural, de cine que ocurre en el campo, pero claro, no ocurre en esos campos inmensos de la llanura americana o del ¿no? Pero lo que sí estaba claro de que estábamos haciendo una película que tenía ya solo colocar la cámara y dejar pasar un burrito acá con unas cabras y después unos caballos de unos malotes con unas escopetas, está claro. Y entonces miramos referencias, claro. Y yo, de alguna forma, le dije al equipo, pues creo que vamos a hacer un western ibérico rural, es decir, vamos a hacer un western nuestro, de España, ¿no? En el sentido de vamos a ver nuestros personajes y sí miramos, obviamente, referencias, teniendo en cuenta que el cine americano, obviamente, es muy importante, el cine de Hollywood es muy importante en la cultura nuestra española, y ya te digo, yo como niño pues me he criado viendo western americano, entonces como gran parte del mundo, ¿no? Entonces son referencias muy claras, ¿no? Entonces, pues, obviamente puedes pensar en muchísimas películas del cine americano que nos ha influido porque forma parte de nuestro background cultural importante, ¿no? Y entonces sí es verdad que bueno, era demasiado obvio que las referencias tenían que ser esas, ¿no? Sí. Pero hay otras. Por eso sí, la película se deja influenciar mucho por el western americano, ¿no? Perfecto. So as Benito about the visual kind of preparation for the film, it's such a cinematic movie, and if he and the cinematographer Pau Estevedilba, prepared if they kind of referenced American Western films, and he says absolutely. When they went to see this, the area where they were going to shoot in, which is in the province of Granada and Andalusia, it's just so dry and such a difficult terrain. But it's also gorgeous and wide open in a way that you don't always see throughout Spain. And you're going to have these characters that are on donkeys and other kind of bad guy characters on horse with guns. So obviously, what's the first thing you think of when you see that kind of landscape and you see those kinds of characters? You think of westerns and kind of American cowboys and all that. And so he did tell his crew, what we're going to do here is we're going to make an Iberian Western. And he says, American cinema, Hollywood cinema is hugely important in Spain. And he himself grew up watching a lot of Westerns. So that was definitely something that he and the cinematographer used as kind of visual reference and to study. Bueno, Benito, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por unirte una hora tan tarde en España y gracias por compartir esta película increíble con nuestro público. Vale, gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte. Y tengo muchos amigos y tengo un cariño especial por Miami y por toda la familia cubana, que obviamente tiene que ver con mi familia también. Así que nada, un beso fuerte para todos vosotros y un abrazo grande. Ok, un abrazo, Benito. Gracias. Chao.